¿Estás con la erección débil y el deseo sexual no te ayuda? Tengo la solución perfecta para ti. El combo del amor. 2 medicamentos que te van a ayudar a mejorar tus erecciones y aumentar tu deseo sexual. Soy el Dr. Luis Gutiérrez. Bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en San Pablo, Brasil, y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Para agendar consulta, te dejo aquí el link en la descripción y un código QR aquí en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a ustedes les encanta y a mí también. El combo del amor, pero un nuevo combo, ¿ok? 2 medicaciones que te van a ayudar a potenciar tu erección y a mejorar tu deseo sexual. Antes de eso te voy a traer un poco de contexto. Te voy a explicar que las personas, los hombres, a partir de los 40 años podemos tener problemas de erección y también podemos tener una caída de la testosterona natural. Eso va a pasar, ¿ok? Entonces, este combo funciona para esos hombres que están con problemas de erección, disfunción eréctil, ¿no? Y la testosterona está empezando a caer y eso te puede dar algún tipo de síntoma. Cuando la testosterona está baja, puedes sentir cansancio, energía baja, deseo sexual bajo, falta de foco, falta de concentración. Si tú estás con alguno de estos problemas, es bueno que busques ayuda. Y aparte, ¿no? Infelizmente, puedes tener problemas de erección. Las personas que tienen testosterona baja, en 30-40% pueden desarrollar disfunción eréctil. Este combito es para esas personas. Antes de comenzar a hablar de los medicamentos, inscríbete al canal, deja tu like y deja tu comentario, que eso nos ayuda a crecer y entregar más material gratuito para todas las personas. Vamos a hablar sobre el primer compuesto de nuestro combo del amor, el famoso Tadalafil, como ustedes quieran llamarlo. Este es un medicamento usado mucho para disfunción eréctil, para personas que tienen problemas de erección por más de 3 meses. Es un potente vasodilatador inhibidor de la enzima 5-fosfodiesterasa. ¿Qué es lo que hace? Hace que llegue más sangre a tu pene, prolonga el tiempo de erección y te deja una erección más firme, más potente. Él viene en compuestos de 5 miligramos y de 20 miligramos. Es el único de esta familia que puede ser tomado diariamente en la dosis de 5 miligramos y también esta dosis de 5 miligramos puede ser usada para las personas que tienen una disfunción eréctil más leve, de demanda. La dosis de 20 miligramos ya se usa de demanda, o sea, cuando vayas a tener relación sexual, y también se usa para las personas que tengan una disfunción eréctil un poquito más moderada, grave, etc. ¿Cómo se debe tomar este medicamento? Las recomendaciones: 2 horas antes de la relación sexual. O sea, si tienes una cena este viernes a las 8, a las 6 cuando te estés cambiando, ya puedes ir tomando tu Tadalafilo, que va a funcionar perfectamente. Con el estómago semilleno, con una comida más leve, no es necesario que estés en ayunas, ¿ok? Para tomar este medicamento va a funcionar súper bien. Si vas a beber poca cantidad, 2 cervecitas, 2 copitas de vino y está perfecto. Si tomas mucho, te emborrachas, puedes tener más efectos adversos y el medicamento no va a funcionar, obviamente. Y para que tú entiendas quién no debe tomar esta medicación, son las personas que usan nitratos, que son potentes vasodilatadores para abrir las arterias del corazón, por ejemplo. O sea, las personas que tuvieron angina de pecho, infartos recientes y toman estos nitratos no deben combinar con Tadalafilo. ¿Por qué? Porque la combinación de ellos dos puede hacer caer la presión de forma importante hasta mortal, ¿ok? Entonces, cuidado. Antes del uso de esta medicación, pasa en consulta, por favor. ¿Y cuáles son los efectos adversos más comunes? Son 5. Dolor de cabeza, dolor muscular, congestión nasal, enrojecimiento de la cara y alteraciones gastrointestinales como reflujo, náuseas, etc. Todas estas causas se pueden revertir. Tengo videos sobre eso, te invito a verlos. Y ahora ya hablamos de este medicamento que potencia tu erección, que inclusive es uno de mis favoritos, la mayoría de mis pacientes ya saben. Y ahora vamos a hablar de este segundo compuesto que puede mejorar tu deseo sexual. Pero antes te voy a hacer una invitación.
Ustedes saben que tengo un ebook llamado Erecciones Fuertes y Duraderas, la guía completa para vencer la disfunción eréctil. Es un libro donde tú vas a encontrar toda la información de años de experiencia, años de consultorio, miles de hombres atendidos, junto con artículos científicos recientes. O sea, te va a orientar a que mejores tus erecciones en cualquier etapa que estés. Desde, soy normal y quiero mejorar. Tengo problemas graves de erección. Vas a encontrar aquí información. Todo a un precio muy económico. Aquí abajo está la descripción. Si gustas, te invito a que vengas a ser parte del equipo. Y ahora vamos a hablar del segundo medicamento, que es un medicamento que te va a ayudar a mejorar tu deseo sexual, va a potenciar tu energía. Y para comenzar te voy a decir quién debe tomar este medicamento. Las personas que están con la testosterona baja, niveles menores de 300 en los exámenes de sangre, que se sienten con energía baja, cansancio, si te levantas, te sientes cansado, falta de concentración, falta de foco y deseo sexual bajo. No deseas a tu pareja, no te estás relacionando, etcétera, etcétera. Este comprimido puede ayudarte a mejorar. Y este comprimido se llama clomifeno. Es un comprimido que se usa tradicionalmente para fertilidad, aumentar la fertilidad en las mujeres, pero también ya lo venimos estudiando hace 15 años y sabemos que aumenta la testosterona de forma más natural. ¿Y cómo funciona? Es un medicamento que va a estimular el aumento de una sustancia llamada LH en tu cuerpo y esa sustancia va a aumentar o va a estimular a tu testículo a trabajar más fuerte. Es como que le vayamos dando latigazos a tu testículo para que suelte más testosterona de forma natural. ¿En quién este medicamento va a funcionar bien? En personas jóvenes que tienen deseo de fertilidad, o sea, que quieren tener hijos, en personas que su testículo esté funcionando bien. ¿Y cómo sé que mi testículo funciona bien? Con exámenes de sangre, ¿no? Vas a ver que tu testosterona en los exámenes va a estar baja, menos de 300, y tus niveles de LH y FSH, que son sustancias liberadas por el cerebro, van a estar en un nivel normal o bajo. Eso quiere decir que podemos estimular estas sustancias y que vamos a tener un aumento de la testosterona gracias al clomifeno. Este clomifeno viene en las presentaciones de 25 y de 50 miligramos. Y existen algunas formas de tomar. Y eso va a depender mucho de la consulta con tu urólogo. La puedes tomar de 25 miligramos todos los días, de 25 miligramos un día sí, un día no, de 50 miligramos un día sí, un día no. Y existen múltiples combinaciones que deben ser discutidas en consulta. ¿Cuándo vas a sentir un efecto? A partir de la tercera semana, ¿ok? Vas a sentir un aumento de la energía, aumento del deseo, va a mejorar bastante. ¿Cómo debes hacer acompañamiento de esta medicación? Con exámenes regulares a cada 3 meses, donde vamos a entender cómo está la parte de la testosterona, la parte del LH, FSH, estrogeno, función renal, función hepática y muchos más. Y una cosa importante que muchas personas me preguntan es si esta medicación tiene efectos adversos. Y la buena noticia es que sí tiene efectos adversos, pero más leves. Y se pueden presentar en 10 a 20% de los pacientes. ¿Cuáles son los principales? Cambios de humor, te puedes poner un poco más agresivo, acné hasta en 2%, que es tratable, dolor testicular leve, porque obviamente si estimulas más tu testículo puede empezar a doler, y a veces algunos pacientes, menos del 1 a 2%, pueden crear ginecomastia, que es un aumento de las mamas masculinas, o retener un poco más de líquidos. La buena noticia es que este tipo de aumento de testosterona, este tipo de medicamento, no va a tener efectos adversos graves como una reposición con inyecciones de testosterona, como aumento de la probabilidad de cáncer o aumento de alteraciones cardiológicas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces es un medicamento bastante seguro que se debe tomar de uso continuo y con acompañamiento. Y decime, ¿ya supiste de alguien que toma o tú ya tomaste el combo del amor? Deja aquí en los comentarios. Y si te interesó este tema, te voy a dejar aquí otro video de un comprimido que puede aumentar tu testosterona de forma natural.